cielo, era el sol. Así los huicholes crearon a los pájaros y al sol. Así dice, así da cuenta el rastro del caracol Tlaxcamati Miak. Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio. No mayor a 3 meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. ¡Crecemos juntos! Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8. Gracias por acompañarnos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá. Y también a usted que nos hace favor de seguirnos aquí en Morelia y en el interior del estado. Muchísimas gracias por mantenernos en su preferencia. Y pues tenemos una hora llena de información de las noticias más sobresalientes de las últimas horas. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches a usted que día a día nos sigue a través de este espacio informativo, a través del medio público del Estado de Michoacán. Gracias por acompañarnos. También saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en www.sistemamichoacano.tv y desde luego a través de las redes sociales. Gracias a nuestra compañera intérprete de lengua de señas mexicana, Yunuen Valencia Heredia, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Nosotros iniciamos aquí a las 8. El Instituto Electoral de Michoacán brinda acompañamiento para garantizar la paridad en el procedimiento de nombramientos de autoridades en las comunidades que transitan al autogobierno. Hasta el momento no se han presentado denuncias relacionadas con violencia de género. En otros temas, inauguran las estancias infantiles para hijos jornaleros agrícolas en Tierra Caliente. Le tendremos información, los llamados nidos. Además, quedó integrado el Consejo Electoral Infantil 2022, una serie de actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de Michoacán en el marco de sus 27 años de vida. Y en información cultural, presentan en el Museo de Arte Colonial los motivos del lobo, letras y rostros. Le diremos de qué se trata. Bienvenidos, nosotros iniciamos aquí a las 8. Así es, comenzamos con la información para junio y para julio. Son las fechas finales pues que se tienen contempladas para entregar el distribuidor vial de la salida a Salamanca y también el distribuidor de la salida a Mil Cumbres, respectivamente. Se les otorgó una prórroga de 60 días a cada empresa, así lo informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco. Debido a la prórroga otorgada a las dos empresas encargadas de la construcción de los distribuidores viales de salida Salamanca y salida Mil Cumbres, su finalización será en junio y julio respectivamente, informó el secretario de Comunicaciones y Obra Pública, José Zavala Nolasco. Son 60 días a las dos empresas aproximadamente, o sea, la empresa de la salida a Mil Cumbres tenía su fecha contractual al 9 de mayo, 9 de junio, 9 de julio. O sea, sería el 9 de julio, sí, dos meses. Los salidas a Salamanca, su fecha contractual era el 30 de abril. Entonces, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. Ellos terminarían el 30 de junio. En la salida a Salamanca ya se han abierto. La salida a Mil Cumbres es más complicado.
es un proyecto diferente. Es más complicado abrir vías, pero tenemos un calendario para decirles cuál es el compromiso de las empresas y cómo van a ir entregando una a una las vías de comunicación. El funcionario señaló que debido a los retrasos, la empresa que construye el distribuidor de salida a Mil Cumbres ha sido sancionada en varias ocasiones, mientras que la de salida a Salamanca va acorde al programa. ¿Los plazos están en tiempo y forma ellos? La salida a Salamanca va bien. En cuanto a los plazos, no ha sido penalizada. La salida a Mil Cumbres sí ha sido penalizada desde octubre. Cada estimación tiene diferente de acuerdo a la ley. La ley marca el porcentaje. En promedio, el avance de las obras está entre un 75 y 80%. Y a decir del funcionario estatal, las lluvias de esta temporada no suponen un retraso en las mismas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. ¿Usted qué opina? ¿Entregarán en tiempo estas dos obras las empresas? Ahí está el tema sobre la mesa. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaja en documentar y preservar los vestigios virreinales que dejó el descubrimiento de la construcción del distribuidor vial de salida a Salamanca. El antiguo camino virreinal recientemente descubierto por las obras del distribuidor vial de la salida a Salamanca y que ha sido afectado por estos trabajos, será parcialmente reconstruido. Así lo señaló Jesús Olivares Victoria, arquitecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el estado actual del camino y con el trazo de los deprimidos en el sentido norte a sur del distribuidor, no es posible materialmente conservar el material o el camino empedrado en su sitio. En consecuencia, pues será parcialmente retirado en la parte que se afecta por esta obra de excavación. Sin embargo, pues es importante hacer notar que esto es solamente un fragmento pequeño del total del camino. En este momento esta parte quedó expuesta y se hicieron los trabajos de exploración, tanto geofísica como ya la exploración a cielo abierto, para pues conocer las características constructivas de este camino que nos permitan, en atención a todo el interés que ha tenido por parte de la ciudadanía y de diferentes especialistas, pues una reconstrucción parcial de un tramo en un espacio público que estará aquí mismo dentro del área de intervención del... El especialista agregó que actualmente se trabaja en el procesamiento de la información para su digitalización y se comenzó además el retiro controlado de piezas para su resguardo, ya que será colocado en otro sitio. Entendemos que el proyecto de distribuidor vial, junto con otras obras en el estado, pues ya están en tiempos, ¿no?, de ser entregadas a la ciudadanía, y efectivamente el instituto no está pues para detener trabajos de infraestructura, mucho menos de obra pública, pero sí es nuestra obligación el contar con toda la información que nos permita tener una reconstrucción virtual, posiblemente un poco más adelante en cuanto el proyecto de investigación avance y tengamos todas las fuentes documentales en donde pues esté implícito este camino. Olivares Victoria resaltó la importancia de este hallazgo. Pero es una oportunidad muy buena para acceder a esta información, para documentarla, para resguardar también parte de este material y por supuesto poner en valor que efectivamente estamos afectando un fragmento de este camino, pero esto nos permitirá identificar la trayectoria total del camino, las características físico-constructivas, su integración al medio ambiente, entre otros estudios que también se están haciendo con biólogos, con geólogos. En fin, es un equipo interdisciplinario que el instituto está echando mano para que la ciudadanía tenga efectivamente una información científica, fundada, motivada. Esa es la intención del instituto en este trabajo. El especialista en monumentos históricos agregó que el enfoque de estos trabajos debe ser social, pero también intelectual para poder resguardar nuestra cultura. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. Continúa el rescate de las escuelas en Michoacán tras más de 2 años de abandono por la actual pandemia. Esto es mediante el programa denominado La Escuela es Nuestra. Lo que se está aplicando es La Escuela es Nuestra y se aplica también sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más necesitadas. Eso ha generado también que las escuelas de los centros urbanos
ahora sean las que tienen mayor necesidad, como el caso de la escuela 20 de noviembre, donde efectivamente nos piden un toldo. El tema de los toldos los piden prácticamente en todas las escuelas. Tenemos más de 11,000 centros educativos en el estado y se está atendiendo. Pero básicamente lo que estamos atendiendo ahorita, al regreso a clases presencial, es lo básico, que tengan agua potable, arreglar los baños, los sanitarios, agua potable, pintura, el tema también de impermeabilizante. Lo más urgente es lo que tenemos que atender y que es lo que más nos están pidiendo, luz eléctrica, porque las escuelas fueron durante 2 años, pues estuvieron abandonadas, en algunos casos fueron saqueadas y las tenemos que volver a levantar. Inauguran estancias infantiles para hijos de jornaleros agrícolas, esto en Tierra Caliente. Decenas de familias acuden diariamente a trabajar en los campos agrícolas de Michoacán. Hombres, mujeres y niños caminan entre los plantíos pese a la lluvia o el sol. De ahí la necesidad de contar con espacios para que los más pequeños puedan ser alimentados, supervisados y acompañados en su desarrollo físico y mental. Este es el objetivo de los núcleos infantiles para el desarrollo social, los nidos, que impulsa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Michoacán. La estrategia arrancó en los municipios de Apatzingán y Buenavista con una inversión de 3 millones de pesos. Una de las beneficiarias es cortadora de limón. Llevará a sus hijos de 2 y 3 años al nido. Muy bien elegido donde se hizo, me parece una idea perfecta. Pues nos da chance de ir a trabajar, dejar a los niños acá en la guardería. En Apatzingán se ubica en la localidad de San Antonio La Labor y se plantea abrir otro nido en la presa del río. Actualmente hay 4 maestros y poco más de 20 niños y niñas inscritas, aunque la capacidad es para 70, explicó la presidenta del DIF Apatzingán, Minerva Guizar. Y además ya está funcionando, ya están en clases. Sí, esos niños ya no están en el campo, en el sol, ya están aquí aprendiendo, lo están cuidando, se les da su comida, se les atiende sus siestas, todo lo que tiene derecho el niño, ¿no? Para el funcionamiento de los nidos, el Estado aportará la alimentación, el personal de trabajo, el equipamiento y la operación, mientras que el municipio cubrirá lo referente al espacio, los costos de servicios, el área médica y psicológica. Próximamente, se abrirán más estancias infantiles en Jacona, Los Reyes, Uruapan y Zamora. Con información de Nancy Noriega, la radio y la televisión pública de Michoacán. En otro tipo de información, como parte de los festejos por el 27 aniversario del Instituto Electoral de Michoacán, quedó integrado el Consejo Electoral Infantil 2022. Con el lema Construyendo Democracia en Michoacán, el Instituto Electoral continúa con las actividades por el 27 aniversario de su creación. En este marco quedó instalado el Consejo Electoral Infantil 2022, conformado por niños y niñas ganadores del concurso de expresión infantil Conoce tu Valor. Muy emocionada porque es un logro estar aquí y más en una empresa muy grande. De valores de la solidaridad. ¿Cuáles crees que son esos valores para ti? Son la solidaridad, igualdad, también respeto, se hace mejor persona y vivimos en una mejor sociedad. Honestidad, igualdad, libertad, tolerancia, para ser buenas personas y mejores en el futuro. Dibujando. ¿Sí? ¿Qué dibujaste? Por así decirlo, a un monito de una mujer y uno de un hombre y un signo de igual, porque son iguales en derechos. Ajá, ¿cuáles son los valores en la sociedad? Pues la igualdad, la tolerancia, la justicia. 16 participantes entre 8 y 12 años de edad resultaron ganadores a través de trabajos como dibujos, videos, TikTok, canciones, pinturas, cuentos, poesías y fotografías presentados ante ese órgano. En la sesión quedó de manifiesto que el valor de la tolerancia fue el que imperó más en los trabajos realizados por los pequeños. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Dándole seguimiento a este tema, los ganadores del concurso de expresión infantil convocado por el Instituto Electoral de Michoacán, usted escuchó ya algunas voces, obtuvieron algunos premios. Al respecto, habló la consejera Berenice Arellano Rangel.
76 en total, se recibieron 76 trabajos y resultaron ganadores 16. Y los niños que resultaron ganadores principalmente son de Morelia, de Charo y de Marabatío, son de donde ganaron. Tenemos muchos premios para los niños. El primero, el que creo que les llamó más la atención a todas y todos, fue la entrada al zoológico de Morelia con un premio adicional que es que les den la oportunidad de darle de comer a las jirafas. De libros que nos dio Conaculta, un paquete de libros de Conaculta. Nosotros también les vamos a dar libros, pero en una tarjeta para que vayan a adquirirlos directamente a la tienda, y un paquete con material de educación cívica de aquí del Instituto Electoral de Michoacán. Y entrada también al planetario. Con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos enseguida y si le cambia, se lo pierde. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Realiza tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Aquí a las 8 tenemos más información. A través de las redes Mujeres Indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán brinda acompañamiento para garantizar la paridad en el proceso de nombramientos de autoridades en las comunidades que transitan al autogobierno. En ese sentido, a la fecha, no se cuenta con denuncias por violencia política de género en estas comunidades. A la fecha, el Instituto Electoral de Michoacán no ha recibido denuncias por violencia política de género en el proceso de autodeterminación de gobierno de las comunidades indígenas, señaló la consejera del instituto, Araceli Gutiérrez Cortés. A mí me parece que estamos en una etapa de transición. Yo creo que no va a pasar ya mucho tiempo. Estamos teniendo acercamiento con muchas de ellas. Conocemos a muchas mujeres líderes que a su vez están organizando a otras mujeres al interior de sus comunidades y están ayudándonos a transitar con este proceso de cambio de conciencia en relación con la participación de las mujeres. En el acompañamiento de los procesos de nombramiento de las autoridades en las comunidades que han decidido transitar al autogobierno, el IEM ha buscado garantizar la participación en condiciones de igualdad o paritaria. Ejemplo de ello, los pueblos de Santa Cruz Tanaco, Cherán y Arantepacua. En aquellas comunidades donde
donde no hemos tenido la oportunidad de ser partícipes en ese proceso de designación, hemos tratado de acercarnos y de sensibilizar a través de nuestra red de mujeres indígenas. Recientemente tuvimos un encuentro de mujeres indígenas donde tenemos la oportunidad de coincidir con mujeres de todas las comunidades, no solamente purépechas, sino mazahuas, otomís, y hacerles llegar este acercamiento por parte del Instituto Electoral de Michoacán y bueno, el conocimiento de que pueden tener la capacitación y el acompañamiento para cualquier situación que puedan necesitar. A partir de la red de mujeres indígenas se ha detectado que son las responsabilidades de casa las que no permiten el hacer política, además de que se enfrentan al poco apoyo por parte de sus esposos. Digo de manera muy genérica a partir de alguna encuesta que les aplicamos a las propias mujeres indígenas, pero hay algunas otras que en contraste pues están muy motivadas y que bueno, en realidad lo que hacemos desde el instituto es orientarlas, capacitarlas y tratar de fortalecerlas para que ellas en su entorno y a partir de su contexto traten de participar, de ser parte en esos procesos de toma de decisión. Cabe señalar que el instituto también ofrece a los distintos consejos indígenas capacitación en derechos políticos y violencia política. Actualmente el IEM cuenta con un formato en el que las mujeres pueden manifestar o presentar su queja sin la necesidad de servicios jurídicos especializados. También se cuenta con un área de servicio de acompañamiento gratuito. Las denuncias pueden presentarse de manera anónima vía telefónica o por correo electrónico y presentarse posteriormente a la ratificación. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y bueno, continuamos con información de los municipios y es que en Uruapan entregan una presea a una destacada investigadora nicolaita. Para ayudar a combatir las desigualdades entre hombres y mujeres, es necesaria la intervención de todos los sectores de la población. Así lo expuso el alcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, al entregar la presea que reconoce la trayectoria, integridad y perseverancia de la mujer uruapense. Este 2022, la distinción fue para la académica e investigadora Marta Elena Pedraza Santos, quien, convencida del cambio que puede lograr para crear una red de apoyo para mujeres, realizó un anuncio. Deseo destinar el monto económico que conlleva esta presea para que se convierta en un capital semilla y sirva para capacitar y establecer un proyecto productivo que beneficie a algunas madres jefas de familia desempleadas y que deseen enseñarse a cultivar flores de bulbos, que es mi especialidad. Es así que donará los 20,000 pesos de su reconocimiento para abonar al empoderamiento de las mujeres en su región. Ignacio Campos destacó la calidad humana de la recipiendaria de la máxima distinción que otorga el gobierno municipal de Uruapan. Me siento muy contento y muy honrado de estar este día en la entrega de este reconocimiento a una gran mujer profesionista y que nos acaba de dar una muestra que es orgullosamente nicolaita, porque acaba de poner un valor que se ha perdido en la sociedad, el valor del humanismo. Marta Elena Pedraza Santos, exdirectora de la Facultad de Agrobiología de la Casa de Hidalgo, se comprometió a brindar asesoría y capacitación a quienes resulten beneficiadas con el proyecto. Con información de Michel Ángel Ortiz, la radio y la televisión pública de Michoacán. Gobiernos estatal y federal revisan el proceso para dar seguridad social a jornaleros agrícolas. El senador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, para avanzar con el proceso de regularización de los derechos laborales de los trabajadores de la industria aguacatera. En el encuentro, el gobernador reiteró el compromiso de su administración para que los jornaleros agrícolas cuenten con prestaciones de ley y seguridad social. La idea, recordó, es que los patrones de la industria aguacatera y en general de otros productos del campo cumplan con los lineamientos laborales necesarios para lograr la certificación y con ello enfrentar las nuevas reglas y disposiciones que establece el TEMEC para la exportación a Canadá y Estados Unidos.
Ramírez Bedoya destacó que junto con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, se han sostenido acercamientos con el sector aguacatero para acompañar a los patrones en el proceso de afiliación de sus trabajadores. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Es momento de conocer los detalles de la información cultural con Héctor Mondragón. Querida Gerardina, muchas gracias, muy buenas noches para ti y por supuesto para el auditorio de la radio y la televisión pública de Michoacán. Efectivamente tengo los datos de la siguiente nota y ¿qué les parece si comenzamos precisamente con lo mejor de la información cultural? Presenta el Museo de Arte Colonial la conferencia Los motivos del lobo, letras y rostros de la España conquistadora. Aquí los detalles. Como parte del ciclo Primero Sueño, luego Existo, a cargo del escritor Sergio Monreal, este jueves será el turno de la conferencia titulada Los motivos del lobo, letras y rostros de la España conquistadora. El objetivo es aproximar al público en general a la riqueza histórica, cultural, política y social de la Nueva España desde el enfoque de la creación literaria, abordar a los hacedores de literatura correspondientes a dicho periodo, desde una perspectiva reflexiva del México colonial, desde la poesía, novela, ensayo y teatro. Las sesiones de este ciclo, auspiciadas por la Secretaría de Cultura del Estado en el Museo de Arte Colonial, se realizan el último jueves de cada mes a las 18 horas de manera gratuita. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información cultural. Alumnos de la licenciatura en producción audiovisual presentan Art in Trans en el Centro Cultural Clavijero en el corazón de la ciudad. Más de 20 alumnos de la licenciatura en producción audiovisual de la Universidad Internacional Jefferson presentan la exposición Art in Trans en el Centro Cultural Clavijero. El director de la licenciatura, Jonathan Hurtado Rincón, destacó el trabajo multidisciplinario de los alumnos al presentarse en uno de los recintos culturales más representativos de la entidad. Esta es una exposición que llevamos realizando ya desde hace 6 generaciones, desde que empezó la carrera. El principal motivo es generar un espacio donde los chicos puedan estar exponiendo los trabajos que hacen pues van a lo largo del ciclo escolar. ¿Qué hemos estado buscando? El tema de poder socializarlo. El tema de que los chicos tengan este espacio donde se les pueda, pues obviamente también lucir su trabajo, pero también donde se les critique. Al ser uno de los centros culturales más importantes en Michoacán, los alumnos adquieren una gran responsabilidad y reto. Yo me siento muy emocionada. Cuando entré a la carrera nunca me imaginé que íbamos a llegar a presentar un trabajo acá en Clavijero, pero pues me hace sentir muy feliz porque eso me hace ver que el trabajo que hemos estado haciendo en la universidad, todo el esfuerzo que le hemos estado puesto, pues está dando frutos. Y pues también que podemos realmente aplicar lo que estamos aprendiendo en la universidad. Es muy importante para nosotros que nos hayan podido brindar este espacio aquí en el Clavijero para mostrar nuestros trabajos. La verdad es que años anteriores que se había hecho esta exposición no nos habíamos animado a dar como ese brinco a un espacio como este que es libre, cultural y pues que las cosas que se exponen aquí son importantes y son de mucha calidad y con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces creo que sí es un gran reto para nosotros. Charlas, presentaciones de cortometrajes, así como documentales y fotografías realizadas por los alumnos podrán visitarlos de manera gratuita. La exposición estará abierta al público del 25 al 27 de mayo en la sala 5 del Centro Cultural Clavijero. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ahí está la primera parte de la información cultural. Regreso contigo, mi querida Gerardina, del otro lado del estudio. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la información cultural, mi queridísimo Toy. Vamos a regresar con la información general. Ante la detección de sustancias químicas que dañan la salud por el uso de cigarrillos electrónicos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, aquí en Michoacán, va a iniciar una campaña de aseguramiento de estos productos ilegales en todo el estado. Esto porque, pues, según cifras de la dependencia, tan solo aquí en Morelia se tienen registrados, escuche usted, 16 establecimientos que los ofertan.
El consumo de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, al contener sustancias químicas y nicotina que en algún momento pueden volver adictos a los consumidores y provocar enfermedades mortales, generando consecuencias en el desarrollo neuronal, es un riesgo latente de salud pública al convertirse en una moda principalmente entre los jóvenes. Señaló en conferencia de prensa Octavio Aburto Valencia, presidente del Colegio de Neurólogos del Estado. Estos cigarros electrónicos contienen sustancias químicas, contienen nicotina e incluso se pueden filtrar al humo que están inhalando una gran cantidad de metales que pueden ser irritantes para la vía aérea y que pudieran en algún momento dado, incluso se utilizan excipientes o vehículos para inhalar este tipo de sustancias y a la larga este tipo de sustancias pudieran ser cancerígenas. Ante el daño y adicción que estos productos ocasionan a la salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán iniciará una campaña de aseguramiento de dichos productos ilegales en todo el estado. Según cifras de la dependencia, tan solo en Morelia tienen registrados 16 establecimientos que los ofertan, informó Daniel Ponce de León, jefe de operaciones de la COEPRIS. Planeado el operativo Michoacán Sin Tabaco 2022, que tiene como objetivo principal identificar y verificar los establecimientos dedicados a la venta de vapeadores. Ya tenemos identificados en Morelia 16 establecimientos fuera de nuestros padrones, pero que pues realizaremos las verificaciones sanitarias con el aseguramiento debido de estos productos o de estos vapeadores. La campaña estará acompañada con la Guardia Nacional, institución con la autoridad de requerir el producto por estar prohibido y que el año pasado llevó el decomiso de 1,500 vapeadores. Cabe resaltar que este producto en México no cuenta con registro sanitario por parte de la autoridad federal, por lo que su ingreso al país es de procedencia ilícita. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. En este momento agradecemos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal, que lo hayan hecho y los esperamos el día de mañana. Nosotros hacemos una pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán a través de internet y también a través de las redes sociales. Pausa y regresamos. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondrá contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo.
Sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8 y es un gusto saludar en el estudio al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez. Consejero, como siempre, grato poder platicar con usted. Bienvenido, muy buena noche. No, pues al contrario, muy agradecidos como siempre de ti, del sistema que nos abren las puertas en esta casa. Y además una fecha significativa, ¿no? Un pretexto, 27 años de la creación, la integración del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. ¿Por qué festejarlo? ¿Qué es lo que se está conmemorando? Mira, yo creo que son muchas cosas. Efectivamente, como bien dices, es una institución, yo se lo decía en la mañana a los niños, es una institución del Estado, es una institución de la sociedad, es una institución pública. Entonces, yo creo que eso de entrada pues, es muy importante, y más si esta institución a lo largo de estos 27 años ha trabajado en la búsqueda de la consolidación democrática, ha trabajado en la realización de procesos electorales que a su vez han permitido y han garantizado en cierta medida gobernabilidad, han garantizado legitimidad democrática, han garantizado alternancia en el ejercicio del poder público, y si además de alguna forma ha tratado de incidir en la construcción de valores democráticos, de cultura cívica, pues me parece que es una buena razón para festejar sin dejar de lado que tenemos todavía mucho que trabajar, que hay muchas ventanas de oportunidad y que obviamente el camino sigue siendo largo. ¿Cuáles serían algunas de estas ventanas inmediatas que se tenga que trabajar, que se tengan que consolidar dentro del instituto? Mira, yo creo que hay una parte en la cual estamos trabajando mucho, que es en la consolidación de una democracia cada vez más incluyente, en el hecho de darle voz precisamente a diferentes sectores. Hace rato tú con Gerardina daban cuenta precisamente del trabajo que se viene haciendo con mujeres de comunidades originarias, con mujeres incluso que han sido electas para erradicar el tema de violencia política de género. Lo que te decía, hoy tuvimos un consejo infantil donde le dimos voz a los niños y a las niñas. La semana pasada tuvimos un evento con el sector migrante, que también está impulsando su propia agenda. Tuvimos una reunión con grupos de la diversidad sexual, incluso el próximo 1 de junio seguramente vamos a izar la bandera del orgullo de la diversidad, y así vamos a trabajar con jóvenes. Tenemos un encuentro mañana y pasado sobre buenas prácticas en materia de cultura cívica para juventudes y la infancia, en donde queremos conocer cómo en otras entidades federativas se están construyendo ciudadanía para las juventudes, y eso tratar de replicarlo en Michoacán, haciendo un compromiso con instituciones académicas y con el sector público, el gobierno del Estado y obviamente muchas instituciones, ¿no? Entonces ahí estamos trabajándole mucho en esa parte. ¿Está consolidado el instituto? Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, es una institución sólida, es una institución que está tratando de responder. Me parece que es una institución que, pues digo, si lo vemos desde el punto de vista de las actividades, ahí están. Si lo vemos desde el punto de vista de la transparencia, de la rendición de cuentas, ahí también está. Si lo vemos desde el punto de vista administrativo, ahí están también los resultados. En fin, o sea, yo creo que desde diferentes enfoques está consolidado, pero insisto, no quiere decir que tengamos que dejar de trabajar o que nos tiremos a la hamaca, como se dice coloquialmente, sino que tenemos que seguir trabajando internamente en fortalecer algunos procedimientos de carácter administrativo, términos de cultura laboral, nuestros códigos de ética, nuestros códigos de conducta, nuestro sistema de archivos, sistemas de transparencia, en fin, un montón de cosas que también forman parte de, ¿no? ¿Hay variantes que pudieran amenazar al Instituto Electoral? No, yo creo que no. Yo creo que alguna variante, alguna situación cercana, yo creo que no. No niego formalmente hay iniciativas en ese sentido, pero mira, yo creo que lo hemos platicado con los compañeras, los compañeros, y al final de cuentas sabemos que es un tema que no está en nuestras manos. Obviamente, si algún día se nos pide la opinión, pues obviamente daremos las razones de por qué creemos nosotros que una institución de esta naturaleza debe pertenecer o permanecer dentro del sistema,
pero al final del día nosotros tenemos muy claro el objetivo, ¿no? Y pues nosotros vamos a trabajar hasta el día que nos toque, o hasta que nos alcance la reforma, o hasta que nos dejen, pero yo creo que hay un compromiso muy importante. Mira, de verdad, no niego que las reformas sean importantes, y yo creo que al final de cuentas se tienen que analizar, se tienen que reflexionar, pero hay una parte que a mí me sigue llamando mucho la atención, y lo he dicho públicamente, que es el hecho de que muchas ocasiones hemos orientado las reformas electorales solamente desde una perspectiva electoral, nada más. Es decir, solamente desde un contexto en el cual la autoridad cada 3 años organiza una elección, ¿no?, bajo todos los principios, garantizando que un día determinado la ciudadanía vaya, se exprese en las urnas y eso traiga como resultados autoridades legítimas y democráticas. Pero la democracia va más allá. La democracia no se reduce al tema electoral, como decimos, es un tema de participación, es un tema de inclusión, es un tema de formación, de cultura cívica y de cultura democrática. Ahí es donde yo creo que los institutos y el Instituto Electoral de Michoacán tiene mucho que decir, y ahí es donde nosotros estamos enfocados en este momento, y ahí es donde creo que en algún momento las reformas también tendrían que apuntar a fortalecer una cultura cívica como una política incluso de Estado, y no solamente como una asignatura o como algo que está ahí que rara vez algunas autoridades lo retoman. Nos restan 30 segundos. ¿Algo más quisiera compartir? No, bueno, pues agradecerte. Como decíamos, pues el instituto es la casa de todas las y los michoacanos. Decirles que pues estamos desde nuestras propias circunstancias tratando de abonar en esta construcción de una democracia incluyente, y sobre todo eso, que nos demos la oportunidad de concebir a la democracia, como lo dice nuestra Constitución, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y no solamente elecciones. Maestro, como siempre, gracias por acudir a este llamado de este medio público. Aquí estamos a la orden, como siempre. Un gusto. Gracias. Nosotros tenemos más información y es momento de saludar a Eder Ávila con la información de los deportes. ¿Qué tal, Erich? Te saludo con muchísimo gusto, al igual a toda la gente que nos acompaña. Bienvenidos a la sección de los deportes. Les saludo con muchísimo gusto. Muy buena noche. Arrancamos entonces, y es que los marchistas michoacanos Isaac y Ever Palma tendrán la oportunidad de abrir el Campeonato Nacional de Atletismo Mayor este próximo 2 de junio, cuando se celebre y abra en la capital michoacana. Los andarines Ever e Isaac Palma encabezan la lista de los 15 deportistas que abrirán el Campeonato Nacional de Atletismo Mayor 2022 a celebrarse del 2 al 5 de junio en Morelia, selectivo rumbo al Mundial de la especialidad con sede en Oregón, Estados Unidos. Ambos marchistas lograron dar la marca en la prueba de los 35 kilómetros durante el Tour Mundial de Marcha celebrado en Eslovaquia. Motivados por mostrarse ante sus paisanos, tanto Ever como Isaac esperan contar con el respaldo necesario que les impulse a estar dentro de los 3 primeros lugares en cada una de las pruebas, tanto en pista como de campo. La prueba de marcha del Campeonato Nacional de Atletismo Mayor en Morelia está prevista para el jueves 2 de junio a partir de las 16:30 horas en un circuito de 1 kilómetro ubicado en el centro histórico, para un día después comenzar las pruebas en el Complejo Deportivo Bicentenario. La World Athletics establece como requisito oficial cumplir con los tiempos de 1:21:00 y 1:31:00 para las ramas varonil y femenil, respectivamente, en 20 kilómetros, mientras que para 35 kilómetros los estándares son de 2:33:00 para hombres y 2:54 para mujeres. En más información, se descentralizará lo que viene siendo el deporte michoacano a través de los espacios recreativos. Juanita Ruiz nos tiene todos los detalles. Nuevos municipios michoacanos se integran al programa de escuelas como escenario de la cultura física y el deporte para la comunidad. Patzincán, Buenavista, Tomatlán y Chucándiro forman parte de este nuevo programa que busca promover la actividad física, masificar el deporte y la salud. En la región de Tierra Caliente se instalaron los centros de iniciación deportiva para atender a niños jóvenes de entre 7 y 17 años de edad, donde participaron alrededor de 400 habitantes. En este marco se realizaron torneos relámpagos de deportes de conjunto como fútbol, básquetbol y voleibol, así como competencias en diversas pruebas de atletismo. De manera coordinada, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y los ayuntamientos continuarán con la instalación de centros deportivos para atender a los michoacanos.
De acuerdo con el Departamento de Deporte Selectivo de la Secufit, en el mes entrante, las actividades se extenderán a los municipios de Angamacutiro, Ciudad Hidalgo, Panindícuaro, Senguio, Cojumatlán de Régules y Jacona, con la misión de abarcar las 10 regiones que componen el estado, en colaboración con el programa Barrio Bienestar del gobierno michoacano. Hasta aquí la información de los deportes, la invitación a que no se pierda el día de mañana Ecos del 15 en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 4 todos los días, para mayor información del deporte michoacano y por supuesto también deporte nacional. Pausa y volvemos, seguimos todavía platicando con más aquí en su noticiario a las 8. No se despeguen, volvemos. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. En todo el territorio mexicano, el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU ha transformado la vida de la gente en las colonias más necesitadas. Conoce todas las obras que hemos construido en más de 100 municipios durante los últimos 3 años. Nunca me imaginé que hubieran hecho de este espacio esta magnífica obra. Gobierno de México. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. El tema del que vamos a hablar en esta noche es acerca del oficio más antiguo y uno de los mejores remunerados. Y me refiero a la prostitución. Se ostentan tarifas de 500 pesos hasta como 2,000. Pues una persona se me acercó y me dijo, ¿qué estás dispuesto a hacer por crecer? Él quería que yo estuviera con él mientras su mamá veía. Ay, pues. Todo el sistema al pueblo. Ya nos agarraron en la plática, me da mucho gusto recibir en el estudio a Nayeli Bustos Arreguín. Ella es jefa del Departamento Artístico y Cultural y precisamente nos viene a hablar sobre una interesante convocatoria para retomar un proyecto interesante de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de un ballet folclórico. Bienvenida, Nayeli, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y con una nueva noticia que es invitar a todos las y los maestros de Secretaría de Educación a que formen parte de este bello proyecto que es el ballet folclórico de la Secretaría de Educación. ¿Cómo es que ustedes deciden retomar este proyecto que a lo mejor pues se perdió de repente, no se sabe cuántos años existió, pero qué bueno que estén retomando este proyecto que seguramente a muchísima gente de repente uno se queda con las ganas de bailar desde niño y a lo mejor ya en el trabajo, en los centros de trabajo, pues a lo mejor despierta esa inquietud y dan ganas de bailar. Fíjese que el folclore ha estado muy latente en este tiempo y desde tiempo atrás, donde tenemos una Secretaría de Educación, la doctora Yaraví Ávila González, donde ha tenido esta iniciativa y este bien a voltear a ver a todos aquellos que nos apasiona la danza regional mexicana. Entonces es de aplaudirse y de dar una buena respuesta e incentivar a los docentes que con grupo, sin grupo o administrativos, tenemos este gusto por ella y tener de nueva cuenta esta oportunidad de tener un escenario. ¿A partir de qué momento se están reclutando a las personas interesadas y quiénes van a impartir, me imagino que las clases? Así es, estamos en el periodo de inscripción.
Cierra la convocatoria el día 31 de mayo, entonces hay que estar muy atentos a aquellos interesados que estén para que se inscriban. Hay 2 modalidades. En la página oficial de la Secretaría de Educación, en el cartel oficial, está el link donde pueden llenar el formulario y nuestra base de datos, ahí lo estamos registrando. Y la otra modalidad es con la ficha de inscripción, ir directamente a las oficinas de la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural en Ticateme número 1000, Colonia Félix Ireta. Solamente es ir, presentarse, llenar la ficha de inscripción con su CUR y su último talón de pago. ¿Cuáles serán, jefa del Departamento Artístico y Cultural, para que los interesados puedan ensayar? Porque me imagino que para presentar un cuadro, pues hay que ensayar. ¿En qué momento ensayarán? Me imagino que lejos o fuera de sus jornadas laborales. Se está contemplando una sede estratégica donde no afecte tanto la movilidad de los participantes. El horario es muy accesible para aquellos maestros que tengan la inquietud de participar y salen a las 5 o 6 de la tarde, entonces están programados de 7 a 9 de la noche. Entonces, todos aquellos que quieran tienen la oportunidad, que no sea un obstáculo el asistir a los ensayos. Y cabe mencionar que cuando se requiera de presentaciones para representar a la Secretaría de Educación, ella misma va a proporcionar los permisos para que podamos asistir a estos eventos. Además, muchos beneficios trae el baile. Muchísimos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Primero, muchos decimos que la condición física es un estilo de vida. Se forma como esa familia y sobre todo el aprendizaje. Déjame mencionarte también que estamos muy orgullosos de que somos gestores para atraer a los danzantes originarios. ¿Qué quiere decir esto? Que personas originarias de su pueblo natal van a venir a traernos tal cual bailan sus danzas, sus tradiciones, para que se siga conservando sus orígenes. Es decir, los propios danzantes originarios de las comunidades vendrán a compartir ciertos pasos y ciertas pues conocimientos sobre la danza, ¿cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Que claro, el ballet lo va a encabezar el maestro Oscar Daniel Silva. Es una persona finísima y conocedora del tema también, que está dispuesto a transmitir también todo su conocimiento, y por ahí también estamos nosotros dentro de la coordinación. Pues me da muchísimo gusto que hayan retomado este ballet folclórico. Nosotros como medio de comunicación público estaremos muy pendientes de esta primera presentación, porque estoy seguro que será todo un éxito. Sí. Y no sé si quiere agregar algo. Sí, claro que sí. Mencionarles que también el vestuario, porque a veces también como bailarines nos preocupa mucho esa situación, pues la Secretaría de Educación en el Estado va a proporcionar los vestuarios. Perfecto. Mismos que serán propiedad de ella, para que esto no se pierda, ¿verdad? Entonces, que no sea un pretexto el decir no puedo comprar un vestuario. Así es. Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias a ti, Héctor. Qué amable, muchísimas gracias. Una vez más, un gusto saludarla y compartir con usted pues al amplio auditorio de la radio y la televisión pública. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Salud. Seguimos, y es que en el municipio de Puruándiro están de fiesta. Como ya es una tradición cada mes de mayo, y nuestras cámaras se encuentran en este municipio para compartirnos las actividades tanto religiosas como culturales. Puruándiro, lugar de aguas termales, el día de hoy celebra su fiesta patronal en honor al Señor de la Salud. La plaza y jardín principal del centro de Puruándiro se visten de gala con actividades culturales que se han convertido en una ya tradición. Tal es el caso del desfile de mojigangas, el cual hoy cumple 37 años de su realización.
Estudiantes, familias enteras y feligreses cada año se reúnen para celebrar los milagros del Señor de la Salud. Uno de los atractivos es el llamado enchorizado, pirotecnia simultánea alrededor de la plaza principal y subsecuente en toda la ciudad. Las bandas de viento resuenan junto con las campanadas de la parroquia del Señor de la Salud. Baile, quema de castillo y la representación de la danza de los paloteros son solo algunos de los atractivos en esta gran fiesta, la cual se realiza todo el mes de mayo y los primeros días de junio. Esta fiesta está dedicada al Cristo de la Salud, una imagen que estuvo por muchos años descuidada. Aquí la información. Iniciando con esto que hubo pues una epidemia como la que tenemos ahora en 1833 y moría mucha gente y la gente pues se encomendó a todos los santos. El patrono era San Juan Bautista, lo sacaron en procesión y no pasaba nada. Optaron por sacar a un Cristo que estaba pues abandonado, que no tenía pues nombre, y lo sacaron en peregrinación por las calles de Puróndido, y entonces se viene pues el alivio, ¿verdad? Entonces la gente pues comenzó a decir el Cristo de la Salud. Hasta aquí la segunda y última parte de la información cultural. Mi nombre es Héctor Mondragón, regreso contigo, mi querida Gerardina, del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Toy. Vamos a regresar a la información ahora de partidos políticos, y es que Movimiento Ciudadano exige más resultados en cuanto al tema de seguridad. Dicen que no se puede esperar hasta el 2023. El dirigente de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, lamentó hoy la violencia que vive el país y que Michoacán tenga el deshonroso primer lugar en homicidios dolosos, por lo que nuevamente lanzó el llamado al gobierno federal, al gobernador del estado, a cambiar la estrategia de seguridad. Señaló que lamentablemente el estado se encuentra en el primer lugar a nivel nacional como la entidad más sangrienta de los últimos 5 años. El pasado 2 de mayo, dijo, fue la fecha más sangrienta del estado, pues ese día se registraron 17 asesinatos. Esto que implica que, por desgracia, 1 de cada 10 homicidios suceden en nuestro estado. Y esto, si lo ponemos en comparación con el número de elementos policíacos, que es la estrategia que se viene manejando desde la República y desde el gobierno del estado, pues vemos que se han mandado mayores elementos y aún así la cifra no baja. De enero a marzo, según datos del mismo gobierno federal, se han mandado a Michoacán más de 3.000 elementos entre Guardia Nacional y Sedena para alcanzar un total de 6.000 elementos federales en el estado, y aún así la cifra pues continúa aumentando. No coincidimos con la estrategia de militarización del país en materia de seguridad. Al inicio del gobierno dimos el beneficio de la duda, pero hoy, ante los resultados sangrientos y dolorosos, la estrategia debe ir más allá que solo traer más elementos, dijo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y con esta información llegamos al final de este espacio informativo. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Gera. Así es, mientras tanto, cuídese mucho, y a nombre de todo el equipo de profesionales que hacen posible este informativo, le agradecemos y pásela muy bien. Seguimos creciendo porque queremos que logres cada uno de tus proyectos, metas y sueños.
porque queremos mantenernos como tu primera opción, porque queremos estar más cerca y enlazados, porque en tu cooperativa juntos hacemos que las cosas sucedan. Grisel Tello Pimentel es una mujer todoterreno. Asegura que su vida dio un vuelco cuando su esposo fue electo como gobernador del estado de Michoacán. Ser parte de este proyecto de vida de él como político